Buenas noches, viernes 16 de enero del año 2015, quinto programa del año, el 2143 del ciclo. He invitado a Susana Seleme porque hay harto para hablar, ¿no? Mucho, ya hemos adelantado algo por teléfono. Sí. Y te agradezco porque de verdad que es el tema que vamos a tratar, aparte de que es de máxima actualidad, pero no por el hoy, sino porque todo el pasado se proyecta al presente. Hay que empezar a desmistificar, Susana, muchas cosas. ¿Hay terrorismos buenos y terrorismos malos? No. El terrorismo es malo. ¿Por qué? Porque el terrorismo, ayer y hoy, se implementa con la malévola intención de causar daño. Miedo, terror, claro. Y claro, el daño puede ser físico, el daño puede ser psicológico, pero el daño pues es crear un ambiente irrespirable de zozobra en la población. ¿Por qué en determinado momento, digamos los años 60 del siglo pasado, ya estamos hablando del siglo pasado, claro, es el siglo en los años 60 del siglo pasado se veía y se justificaba? Yo el otro día me encontré a mí mismo en falta, justificando al presidente Mujica, por ejemplo, justificándolo yo a él por las cosas que había hecho, tirar bombas, matar gente, en el Uruguay de los 60 y de los 70, y entonces me pregunto, ¿no es tiempo de comenzar a hablar? Ahora que está lo de Francia, que también vamos a tocar, y vamos a tocar dos asuntos culturales que uno tiene que necesariamente analizarlo, pero digo, ¿por qué no hablamos del terrorismo de verdad, de estas formas de terrorismo, del terrorismo como forma de protesta, del terrorismo casi como romanticismo? No, bueno, en realidad hay que partir... Los 60 y los 70. Pero el romanticismo de los 60, de los 70, Carlitos, era un romanticismo que le hemos dicho, por lo menos yo, hasta hace muy poco tiempo, romántico. Claro. Y hoy me voy a desdecir o voy a rectificar, porque quitarle la vida a alguien, por mucho que sea tu enemigo político, tu enemigo de clase, tu enemigo de etnia, tu enemigo religioso, no tiene justificación alguna. Por más, entre conciencia que tengas. Bueno, ¿no es cierto? También hay que poner en contexto. Claro, por supuesto. Y el contexto de los años 60, 70, todavía en América Latina, bueno, y en todas partes, se seguía viviendo los coletazos de la Guerra Fría, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Y Carlito, yo he llegado a la conclusión de que todos nosotros hemos sido víctimas de buena fe, creyendo que lo que estábamos haciendo era bien. Y ninguna de las cosas... La ideologización que hicimos para dañar física, psicológica o de alguna manera al prójimo, no puede tener justificación de ninguna manera. Es cierto que la coyuntura internacional que se vivía después de la Guerra Mundial y se tergiversó realmente lo que era la lucha por mejorar las condiciones de vida de los pueblos, que por eso luchábamos. Claro, por supuesto. Pero ahí entraban muchos otros factores, Carlitos. Era también la época en que se luchaba contra la colonización en África. Entonces ahí estaban todos los líderes africanos peleando contra Francia y su colonia en Argelia, contra Angola, es decir, toda la parte africana que era todavía colonia. Claro. Y yo te digo que cuando yo hacía entrenamiento guerrillero en Cuba, los líderes africanos eran nuestro espejo. Por supuesto. Y es interesante empezar a ver la historia desde esa perspectiva, trayendo al presente lo que ha sido esa experiencia y ponerlo en el contexto presente. Pancho Aróstegui anoche decía, este es un acto de constricción. Cuando le pregunté,
muy tangencialmente, hablando de los compañeros que murieron que fueron asesinados en la calle Harrington, también tocamos muy tangencialmente el matar a otro, el hacer terrorismo, y también, igual que usted dice, no está bien y es un acto de constricción. Es un acto de constricción, pero es sobre todo un acto de responsabilidad con la historia, Carlitos. Sobre todo para nosotros que fuimos parte de esa generación de los años 60, 70, que creíamos que la lucha armada iba a solucionar los problemas de nuestros pueblos. Y estábamos equivocados porque no lo solucionaron. Fue la democracia, ¿no? Finalmente. Claro, y el precio que se pagó pensando que íbamos a solucionar los problemas de nuestras sociedades. Sociedades muy injustas, Carlitos, que no han dejado de ser injustas a 40, 60, 50 años de entonces, no han dejado de ser injustas, injustas en todo sentido, porque por mucho que hoy en Bolivia ya se diga que, bueno, ya no hay pobreza extrema, hay pobreza extrema, hay la otra pobreza que es pobreza vulnerable también. Hay paz en esta Bolivia con todos los muertos que tiene Evo Morales. Hasta el último libro que vos has escrito sobre qué pasó, presidente, yo conté 86. Sí. Bueno, pero el libro lo escribiste ya hace 3 años. Sí. Y muertos siguen habiendo. Y la cuestión del terrorismo, Carlitos, está vinculada a una cuestión que es la violencia política, la violencia de clase, la violencia contra los indígenas, la violencia étnica, la violencia contra las mujeres. Y esa violencia es la que genera los terrorismos. Pero no puede uno analizar el uno sin el otro. Claro, pero no se asumía uno terrorista. No nos asumíamos terroristas porque el terrorismo... Se asumía un luchador. Ya, pero el terrorismo lo hemos incorporado ahora, en los últimos años, después de todas las cosas que han pasado. En la época nuestra, nosotros éramos revolucionarios. Exactamente. Nos catalogaban como comunistas, guerrilleros y alguna otra cosita más. Pero no éramos terroristas. Hoy, en la perspectiva actual de hoy, éramos terroristas. ¿Por qué? Porque utilizábamos la violencia contra nuestros enemigos ideológicos. Usábamos la violencia porque creíamos que con esa violencia íbamos a derrotar al imperialismo norteamericano, sin darnos cuenta que éramos víctimas de otro imperialismo, el imperialismo soviético, Carlitos. Y mira, no hay nada como la distancia para ver. No hay nada que el tiempo no aclare, ¿no? No hay nada que el tiempo no aclare. Y la honestidad, Susana. La honestidad para mirarse uno mismo y para mirar sus procesos. Claro, en América Latina siempre decimos que hemos sido víctimas del imperialismo y que el intercambio desigual nos los ha impuesto el imperialismo, es decir, todo lo que era la teoría de la dependencia de Enrique Cardoso, Faleto, en fin, Ruy Mauro Marín, Vania Bambirra, que eran los teóricos de la dependencia. En el Perú, Mariátegui. En el Perú. Mariátegui no un poquito menos. Poco menos. Pero bueno, también claro. había. Bueno, en toda América Latina hubo. Posadas en Argentina. Claro, pero éramos víctimas, Carlitos, de la ideologización que nos impuso la Revolución de Octubre. Que claro, como todas las revoluciones, estamos hablando de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa del 17 de octubre de octubre de 1917. Exactamente. Claro, esa revolución tenía una idea muy clara: derrotar al zarismo para imponer la libertad y la igualdad. Era la revolución. Pero resulta que esa revolución no solucionó ni los problemas de justicia, no solucionó los problemas de la igualdad y tampoco solucionó los problemas de la libertad. ¿Por qué? Porque
el Imperio Soviético. Pero es que fue una cuestión, Susana, incluso de no entender lo que se decía, porque las intenciones estaban muy claras. Imponer la dictadura del proletariado. Cuando ya uno piensa en la dictadura del proletariado, está entendiendo de que uno se va a imponer sobre el otro sin darle la más mínima posibilidad de tener democracia y estas cosas. Y uno no lo entendía así, no lo quería entender. No lo podíamos entender porque no teníamos los instrumentos que tenemos hoy. Porque no éramos demócratas, Carlitos, no éramos demócratas. Y ahí había un rasero para todos. Y el que estaba en contra de ese rasero, que era la Revolución de Octubre y sus líderes, bueno, empezando por Marx, Engels, Lenin, Stalin, y de ahí se acabó. Pero Carlitos, uno lo glorifica a Lenin, porque claro, un hombre brillante, pero también fue brillante Stalin, pero al lado de esa brillantez teórica e intelectual había una maldad, y parece un contrasentido lo que te voy a decir, exquisita, porque los gulags de Stalin, decir que Lenin se murió en 1922, es decir, apenas comenzado el proceso. Apenas comenzaba, es decir, 7 años después de la Revolución de Octubre. Y claro, tuvieron que lidiar con muchas cosas, pero nada justifica la violencia que se ejerció ahí, ¿cierto? Estaba la Primera Guerra Mundial y Rusia estaba atenazada por todas las potencias, pero tampoco justificaba. Y de ahí empieza el culto a la personalidad. Mirá, justificábamos el culto a la personalidad de Stalin y el culto a la personalidad de Mao, porque como eran países tan grandes que había que tener un eje articulador, y nos los tragamos, pero así, felices de la vida. Y cuando hablamos de esto, es bueno que no se piense que se está justificando tampoco el terrorismo de Estado imprimido de la manera que la imprimió la derecha, y el otro lado del muro, digamos, ¿no? El otro lado del muro, que también es bueno verlo, porque también ahí había un terrorismo de Estado, y uno decía, nosotros las dictaduras en América Latina, la dictadura latinoamericana, y uno decía, no, nosotros somos revolucionarios que estamos peleando contra los dictadores, y no nos dábamos cuenta que lo que hacíamos, porque poner bombas nunca, estamos claros hoy de que poner bombas no era bueno, que matar gente no era bueno. No es. No es bueno, no es bueno. Entonces, que quede claro que no se está perdonando, entre comillas, lo hecho por las barbaridades cometidas por la dictadura, los 30.000 muertos de Argentina, nadie está justificando absolutamente nada. Tampoco vamos a justificar lo que ha hecho el imperialismo norteamericano en este continente, por favor, todas las invasiones, lo que hicieron en Guatemala, lo que han hecho en todas partes, sobre todo en Centroamérica, porque claro, es el patio trasero, ¿no? Y por eso tenían a dictadores del tamaño de Batista, tenían dictadores del tamaño de República Dominicana, que Vargas Llosa lo refleja también en la historia del Chivo. Bueno, y cuántos libros escritos realmente por pensadores extraordinarios. Bueno, imagínate, Gabriel García Márquez en El Otoño del Patriarca, cómo dibuja a ese dictador, cómo lo diseña. Y eso lo hemos sufrido. Asturias. Miguel Ángel Asturias, porque esa era la batalla mundial de la cual nosotros en América Latina y en África y en Asia éramos los conejillos de India y estábamos aprisionados ahí entre dos potencias, entre dos imperios que querían hacer de nosotros su campito de batalla y no importaban los muertos, porque lo que ha pasado en este continente con los tupamaros, con los montoneros, con el RTP, el ELN. El ELN, Carlito, ha sido muy duro, ha sido muy duro. Pero todo eso es producto
de una ideologización que no nos permitió ver más allá de nuestras narices. No estábamos en condiciones de verlas, porque era o estar ahí, eran los dos polos. El que se quedaba en el centro, lo que nosotros decíamos, era un mariconazo. Sí. Eran los amarillos, ¿no? Y Los qué grave que era ser amarillo, ¿no? Los amarillos quintacolumnistas. Sí, señor. Y finalmente quizás fueron mucho más sobrios que nosotros de este lado y que los otros del otro lado. Mucho muerto, Carlitos, mucho muerto. Y yo pienso y digo, bueno, es que la historia es así. Lamentablemente la historia pues la escriben los vencedores, ¿no? Y hay mucha historia que no se dice, Carlitos. Hay mucha historia que no se termina de comprender ni de conocer. Ayer hemos celebrado 34 años del asesinato de nuestros 8 compañeros de la Dirección Nacional Clandestina del MIR. Y yo me he quedado, pero con un disgusto que no puedo dejar de manifestarlo. Veo hoy 2 periódicos, que son los que leo, impresos, El Deber y El Día, y sacan la noticia de La Paz, no sacan la noticia del acto que hicimos ayer aquí. ¿Me querés dar una razón? Porque ni siquiera es que sacaron foto de la tumba donde están los 8 dirigentes asesinados. Pero es que la historia tampoco lo recuerda, Carlito. Esos son mártires de la democracia, porque en ese momento... Con un valor grande, Susana, ya se había decidido dejar la opción fierrera, ¿verdad? Ya se había decidido el año 1974 dejar las armas, lo que implicó una fuerte crítica de parte de la izquierda radical, pero se decidió dejar las armas precisamente por este asunto. ¿Sabes qué? No vamos a ganar ninguno de los dos y nos vamos a matar todos. Viejito, aquí hay que optar por la democracia. Es decir, por otra forma de lucha que no eran los tiros. Así es. Y esa forma de lucha fue participar en la democracia como una fuerza política democrática. Pero además no de manera excluyente, porque se decía que haya democracia y que entren todos. Claro, y ahí hay que hacerle justicia, cosa que tampoco se le ha hecho justicia en este país, al MIR y a Jaime Paz, porque fue Jaime Paz Zamora el que impuso ese pensamiento al que se opusieron muchísimos otros dirigentes del momento. Pero además un pensador internacional importantísimo, el panameño. Claro, Omar Torrijos. Don Omar Torrijos, que es el hombre que hace así, no se puede seguir así. Y además, hay que pensar en democracia y hay que trabajar dentro de la democracia. Omar Torrijos y Felipe González. Porque ya en España, ¿de qué año es la Constitución con Suárez? 76, 78. Sí. Ya Felipe González ya tenía la película clara. Y Felipe, muy amigo de Jaime, de Omar Torrijos. Bueno, esa generación, Carlitos, es la generación de la democracia. Y nosotros en ese momento entramos a formar parte de la generación de la democracia. Casi fundacional, es un hecho casi fundacional. Es fundacional en Bolivia, mientras el PC y todas las izquierdas... Además se lucha desde el 74, se decide esto en el 74, y fíjese usted, huelgas de hambre el 78, ya sin violencia, 77 huelgas de hambre, recuperación de las primeras elecciones, el fraude, lo que usted quiera, 81, nuevamente muertos, nuevamente violencia, y luego ya los años de democracia que hemos tenido. Hasta el 2006. Porque el 2006, y yo no me voy a cansar de decirlo, ni de escribirlo, los del MAS se metieron al sistema democrático, el sistema democrático en Bolivia, como correspondía, no corresponde de otra manera,
les abrió las puertas, no podían haber dejado de hacerlo, para que hagan lo que hacen ahora. Son unos autócratas, son unos dictadores con la caparazoncita de demócrata, pero mira, dos hechos que son brutales, y estoy diciendo dos nada más, Porvenir, las Américas, pero hay muchos más. Vos en tu libro, ¿Qué pasó, presidente?, los enumerás todos, empezando Guanuni, que fue a principios del 2006, y en el 2007 Cristian Urresti en Cochabamba, y La Calancha, y Porvenir, y el Hotel Las Américas aquí, Susana. Y Chaparina. Yo cuando pasó lo de Chaparina, la gente decía que fue masacre. Yo le dije, no fue masacre, pero sí fue genocidio, porque el genocidio no es precisamente matar, el genocidio es impedir que las personas no puedan abastecerse de agua, vital para la sobrevivencia, de comida, y encima espantar, como espantaron a los niños de Chaparina. No te voy a decir que le pusieron cinta masquín a la muchacha, ni los azotes que le dieron a Fernando Vargas. Y no nos olvidemos de lo que le pasó a Víctor Hugo Cárdenas, ni de lo que le pasó a Marcial Fabricano. Y de lo que ha pasado, que tampoco nos hemos enterado. Y el juicio del caso terrorismo, separatismo, invento, un complot contra las autonomías. Y resulta, Carlitos, que estos se presentan ante el mundo como demócratas solamente porque nos llaman a votar. Ya van como 8 elecciones que hemos ido a votar en estos 9 años. ¿Para qué? Nada más que para darse el barnicito de que somos demócratas y dónde está realmente la democracia, que es respeto al otro diferente, es pluralidad política. ¿Le pido un corte? Vamos al corte.